¿Qué papel juega el pueblo de Israel con el reloj profético? Y hoy ustedes van a aprender algo importante. Primeramente, pongan mucha atención para que no se pierda el contacto que vamos a hacer. Jesús un día se acercó a los judíos y les dijo así. Escuchen bien lo que Jesús se acercó a los judíos y les dijo así. A los judíos, a ese pueblo que está en el Medio Oriente, les dijo, yo soy el camino, ¿sí? Yo soy el camino, ¿a dónde? Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo que persona que no lo acepta a Él no puede ir al Padre, porque el camino, la reconciliación entre Dios y el hombre es Jesucristo. Punto número 1. No puede haber reconciliación entre el hombre y Dios sin el medio que es Jesucristo. Sáquense eso de su cabeza, que hay otro tipo de solución, al menos que no sea Jesucristo. Así que Jesús es entre el mundo pecador y el Padre. Jesús es el puente. ¿Está claro? Nadie va al Padre si no es por el camino, y el camino es Jesucristo. Jesús le dijo a los judíos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta es la siguiente. ¿Y si quitamos a Jesucristo, hay reconciliación con el Padre? No. ¿Y si quitamos a Jesucristo, hay resurrección y vida eterna? No. Por lo tanto, sin Jesucristo, ni el judío ni el gentil puede tener acceso al Padre. Jesús le dijo a los judíos, y la propia Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, a los discípulos, Jesús, a través del apóstol Pablo, si no mal recuerdo, él dijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni donde sea, en la cual podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? De Cristo. Esta noche quiero poner el primer pilar. El primer pilar es que el judío no puede entrar a la salvación si no acepta a Cristo. El judío no puede tener vida eterna si no es él el que ha aceptado a Jesucristo. El judío no va a resucitar si no ha aceptado al Mesías. Aclarando estas tres cosas, yo quiero decirles algo importante. Primera pregunta, ¿es el pueblo judío el pueblo de Dios ahora en la actualidad? Yo voy a dividir ahora a los más de 200 personas que se están conectando en dos grupos. El grupo A me va a decir, sí, los judíos hoy todavía son el pueblo de Dios. Y el grupo B me va a decir, no, los judíos como pueblo ya dejaron de ser el pueblo de Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Qué dice la Biblia? Hasta aquí les estoy diciendo que sin aceptar a Cristo no hay vida eterna. Sin aceptar a Cristo no hay reconciliación. Sin aceptar a Cristo no hay salvación. Sin aceptar a Cristo no hay camino hacia el Padre. Punto. Fuera de eso, no existe. Ahora yo voy a abrir la Biblia con ustedes y voy a leer. Por favor, léanlo conmigo, porque a mí no me gusta inventarme lo que digo. Lean conmigo lo que dice Primera de Juan 2, 22. Lo repito, Primera de Juan 2, 22. Escuchen lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. ¿Quién es el mentiroso para Juan? Juan en el año 96 escribe, el mentiroso, el engañador, el que tiene el espíritu del anticristo, es aquel que no cree tanto en el Padre como en el Hijo. Los judíos creen en el Padre, pero no creen en el Hijo, ¿verdad? El libro de Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No basta creer en el Padre, porque si yo quiero llegar al Padre, tengo que aceptar a Jesucristo, porque Él es el camino al Padre. Si yo quiero cruzar de un río, de un río, y hay un puente, el único puente que me lleva al otro lado es ese. No puedo pasar al no ser por el puente. La única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Por eso Juan 2:22 dice,
¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesucristo no es el Cristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Ahora, no solamente es negar a uno, es o niegas a uno, has negado a los dos, en otras palabras. Ahora voy a poner un texto más claro para hacerte esta pregunta de nuevo. Hoy los judíos que viven allá en Israel, ¿son el pueblo de Dios? ¿Qué me dicen ustedes? Pónganme ahí en los comentarios y quiero ver esa respuesta mientras yo voy a escribir una cosa muy importante para que ustedes vean acá. Muy bien, muy bien. A ver, mi pregunta es, ¿el pueblo judío en la actualidad es el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿El cuánto por ciento de judíos en la actualidad creen en Cristo? Y esto es interesante, pero hoy los judíos que aceptan a Cristo son apenas el 2%. Escuchen bien, el 2% de los judíos que viven allá en Israel, solo el 2% aceptan que Jesús es el Mesías. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los judíos como pueblo han rechazado al Mesías. Ahora mi pregunta es, ¿yo le puedo llamar pueblo de Dios a alguien que ha rechazado a Dios mismo? Pero tú dirás, no, pero ellos no han rechazado al Padre. Sí, pero no hay reconciliación en el Padre si no es por medio de Jesucristo. Ahora miren lo que dice el libro de Juan, Primera de Juan. Voy a leer el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 22. Pongan atención. Juan 2:22. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Escucharon? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Mi pregunta es, los judíos hoy en la actualidad, el 98% de hoy, pleno 2023, 24 ya que estamos, que solamente el 2% creen, me dirijo al 98%. Ese 98% que hoy viven en Israel, no han aceptado al Mesías, no creen en el Mesías por ningún lado. La pregunta es, ¿son de Dios o no son de Dios? 2:22, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Esto aunque nos duela, no es de Dios aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne. Cuando tú le preguntas a un judío, el Señor Jesucristo, Yeshua, Él en realidad es el Mesías, ellos te van a decir no lo son. Y si no son el Mesías es porque no lo han aceptado. Y si no lo han aceptado, la Biblia dice que no son de Dios. Aunque crean en el Padre, no son de Dios, porque no hay reconciliación entre Dios y el hombre, al menos por Jesucristo. Escúcheme bien, en la antigüedad, para que tus pecados sean perdonados, tú debías llevar un sacrificio con sangre. El sacrificio con sangre limpiaba, hacía expiación de tu pecado, y eso es lo que te libraba del pecado y te daba reconciliación con Dios. ¿Sí? Hoy en día es la sangre del Mesías la cual nos da reconciliación con el Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Judío que en el momento dice, yo estoy en paz con Dios, pero no acepto a Cristo como el Mesías, lastimosamente, él no ha sido reconciliado con Dios, porque las palabras de Juan, que es judío, Juan es un judío que está viviendo en el año 96, después de la isla de Patmos, después de regresar de la isla de Patmos, en el año 96, él escribe diciendo, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Métanse eso aquí en la cabeza, no es difícil entender lo que está diciendo. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros han oído que viene. Está diciendo que el espíritu del anticristo es toda persona que dice, para mí Jesús no ha venido todavía en carne, para mí viene todavía en el futuro, a su primera venida. Así que judío, bajo los términos del Nuevo Testamento, bajo los términos de las palabras de Juan, bajo los términos de los discípulos, bajo los términos de lo que Jesús dijo y de lo que los discípulos dijeron, no son de Dios, aunque nosotros digamos que son de Dios. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, hay un grupo de cristianos
que salieron en el siglo XX, bueno, a fines del siglo XIX, pero en el siglo XX, empezaron a enseñar que el pueblo de Israel va a ser salvo, ¿sí? Escuchen bien, el día que vean a Jesús venir, que hoy no son salvos, pero en el futuro van a ser salvos porque se les prometió a ellos la salvación. La salvación no solamente se lo prometió a ellos, la salvación se le prometió al mundo entero bajo una condición. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida, y el que no cree en mí, pues obviamente no tiene vida. Por eso, la orden en Marcos 16:16 es: vayan y prediquen el evangelio. El que cree ¿quién? En él, en Jesús. El que cree en Jesús y es salvo, y el que cree y se bautiza será salvo. Mas el que no cree, pues será condenado. Y esas palabras en primera instancia fueron lanzadas a los judíos. Jesús estaba diciendo, no todos los judíos van a ser salvos, ¿eh? Jesús no tenía esa mentalidad. Él no dijo, todos ustedes judíos por promesa van a ser salvos. No, un momento. Jesús a los judíos le dijo, el que cree, ese es salvo. El que no cree, no. El que cree tiene vida eterna y el que no cree ya fue condenado. Punto. Hay gente que enseña hoy en la iglesia que Israel sí o sí va a ser salvo. Déjeme decirle una cosa. Sí o sí va a ser salvo si acepta a Jesucristo como el Redentor, porque es mediante la sangre derramada de Cristo que Él va a expiar su pecado ante el Padre. Pero si Él no se arrepiente de su pecado, no podrá ser salvo aunque ande con la kipa todo el tiempo. No va a ser salvo, según las palabras que Juan está diciendo aquí. Porque muchos engañadores han salido, dice 2 de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren cómo le llama Juan, el discípulo amado. En el primer siglo dice, porque muchos engañadores han salido en el mundo. ¿Y quiénes son esos engañadores para Juan? Dice, el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, ese es el engañador y tiene el espíritu del anticristo. Para Juan, los judíos que no habían aceptado al Mesías eran engañadores y eran anticristos porque no creían que Jesús ha venido en carne. ¿Y qué le pasa a la iglesia en pleno 2023, 22, 21, en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXIV? Todavía sostiene la idea de que los judíos van a ser salvos. ¿Cómo van a ser salvos si no aceptan al Mesías? ¿Cómo es que nosotros le llamamos pueblo de Dios a los judíos de la actualidad si el 98% hoy detesta al Mesías? Si el 98% de los judíos hasta el día de hoy rechazan al Mesías, ¿cómo es que yo tengo que mirar a ellos como el cumplimiento de la profecía cuando el reloj profético no está centrado en Israel? Porque Israel como nación ha rechazado al Mesías, no como individuo. Hoy un israelita, si se arrepiente, si acepta al Mesías, él sí va a ser salvo, pero es como individuo. La pregunta es como nación hoy en la actualidad. Y esto no es que pasa hoy, esto ha pasado desde el primer siglo. Los que han aceptado al Mesías son el remanente. ¿Saben quiénes eran los israelitas de la antigüedad? Los que descendían genéticamente de la línea genealógica de Abraham. ¿Sabes quiénes son los israelitas de la actualidad hoy? Todas aquellas personas que hemos aceptado al Mesías. Nos hemos injertado en un Israel, no por la carne ni por la circuncisión, sino por la fe en el Mesías. Y no me digan que ellos tienen menos privilegio que los judíos literales. No, porque el libro de Efesios dice que hemos sido llamados a una misma esperanza. Y la parábola del hombre que salió para buscar siervos para trabajar en su viña, el que entró a las 8 de la mañana, el que entró a las 9 de la mañana, el que entró a las 12 de la mañana y el que entró a la última hora, el pago fue un denario para todos. El mismo pago y las mismas promesas serán para el que trabajó desde las 8 de la mañana como para el que trabajó y entró a las 4 de la tarde y trabajó 1 hora. Nada más, ese es la misma esperanza es. No hay privilegio
ya en el Mesías ha formado un Israel de todas las naciones. Y ese Israel que es formado en el Mesías es la Biblia al cual dice que todo Israel será salvo. Cuando la Biblia dice todo Israel será salvo, en la mente de Pablo no está una nación, está un pueblo que aceptó al Mesías. Él es el nuevo Israel, formado de todas las naciones del mundo. Dios viene por ese Israel. Jesús viene a salvar a ese Israel que él ganó con su sangre, porque no es judío el que lo es en la carne, ni es la circuncisión la que te une al pacto, es la sangre del Mesías, el cual has aceptado en tu vida. Entonces hoy en día entendamos que en el primer pacto se entraba bajo la circuncisión y bajo la nacionalidad. Pero hoy en día se entra bajo el término del Mesías y nos hemos injertado en ese pueblo. El pueblo de Israel hoy está formado de todas las naciones. Han salido de todas las naciones, incluso de los israelitas que han aceptado al Mesías. Ellos son el pueblo de Dios. Y tú me dirás, ¿y qué son los judíos que no aceptaron al Mesías? ¿Son pueblo de Dios? La respuesta dice el propio apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que esos judíos que no aceptaron al Mesías, la cual fueron la mayoría, no es que aceptó, el judío aceptaron un poquito, o la mayoría, no, a los judíos en su gran mayoría no aceptaron al Mesías. ¿Y sabes cómo Pablo le llama a los judíos que no aceptaron al Mesías? Ramas desgajadas, ramas separadas del tronco, ramas cortadas. Y el libro de Juan, el capítulo 15, enseña cómo es una rama arrancada del tronco. Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes son los pámpanos, las ramas. El que se separa de mí no va a dar fruto nunca. ¿Sí? Una rama arrancada del tronco, dijo Cristo, no sirve para nada, sino para ser echada al fuego. Escuchen bien, judío de la actualidad, que es el 98%, que no ha aceptado al Mesías, no le llames pueblo de Dios, llámale rama desgajada. Judío que no ha aceptado al Mesías, no le llames tú pueblo de Dios y que es de Dios. Juan no lo llamó así. Mira lo que dice Juan 2:22. Y todo espíritu, se refiere a personas, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hermano, el judío que es hoy en la actualidad el 98% no acepta al Mesías. Por lo tanto, la Biblia está diciendo que si él no cree que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Escucha bien, no es de Dios. Y esto no es antisemitismo. Yo no soy antisemita. Yo no estoy hablando aquí mal de la nación. No estoy hablando eso. Estoy juzgando de acuerdo a la Sagrada Escritura, de acuerdo a la Biblia. Jesús dijo, el que cree en mí será salvo, y el que no cree en mí, de hecho, ya ha sido condenado. Eso le dijo a los judíos. O sea que la salvación, la vida eterna, la resurrección y la vida, y formar parte del nuevo pacto, hoy es solo bajo una condición. O aceptas al Mesías o no aceptas al Mesías. Si aceptas, bienvenido, eres del Israel de Dios, del nuevo pacto. Y el Israel del nuevo pacto está formado no por solo una nación, sino está formado por cientos de personas de distintas nacionalidades que se han engendrado al cuerpo al cual Dios hizo un pacto. Mediante Cristo, nada más.